Es el año 1788. Llega noviembre y La Habana de la época recibe el nacimiento de uno de sus hijos ilustres, el presbítero Félix Varela y Morales. Después de la muerte de su madre, pasó la mayor parte de su niñez en la ciudad de San Agustín, en la Florida. Cuando le preguntaron si estaba listo para iniciar una carrera militar, contestó: quiero ser soldado de Jesucristo, porque mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. En el año 1806, presenta al obispo Espada su solicitud para lograr la aspiración de ser sacerdote. Lo cierto es que el padre Varela era un hombre de una inteligencia tan notable que Espada, que era tan agudo y tan inteligente, decide eximirlo de una serie de temporalidades para obtener rápidamente, habilitarlo rápidamente como sacerdote y después recomendarle que entrase en política. Es Espada el que lo lleva a la política. Espada es el gran elector para que el padre Varela sea el diputado a corte. El dominio que demostró tener del latín mereció que el obispo Espada, sin nombrarlo oficialmente, le asignara la tarea de ejercer como profesor de latinidad en el mismo centro donde se estaba produciendo su desarrollo intelectual. Ese voto de confianza fue para el joven Varela un poderoso incentivo y le marcó una ruta que ya nunca más abandonaría: el magisterio. Espada propugna la investigación científica, manda adquirir en Estados Unidos los mejores equipos de experimentación para la cátedra, que organiza una cátedra en la cual va a tener un papel muy importante el joven Félix Varela, una cátedra de química y física. Generalmente cuando se habla de Varela se habla de su excelso pensamiento político y filosófico, pero no se habla muchas veces del experimentador. Yo conocí muchos de esos aparatos todavía, conocí muchos de esos retortas y pequeños equipos que eran unas verdaderas piezas de museo y se conservaban aún hace muchos años en el antiguo seminario Don Pastor. Varela en el seminario se dedicó fundamentalmente a la enseñanza de la filosofía, teniendo en cuenta que por filosofía se entendía lo que hoy también llamamos ciencia. En este terreno introdujo por primera vez la experimentación científica en Cuba, lo cual constituyó toda una revolución en la esfera pedagógica en la isla. José de la Luz y Caballero llamó a Félix Varela el que nos enseñó primero en pensar. ¿Por qué? Porque Varela es el que libera el pensamiento para producir un pensamiento de liberación. Es el que a partir de las enseñanzas de su maestro José Agustín Caballero comienza a preparar y logra dar en sus lecciones de filosofía un nuevo sistema de educación acorde a las características del niño cubano, que tiene como elemento esencial el carácter racional de la educación, la formación general del niño, que va desde los elementos, llamémoslo, lógicos de pensamiento y que termina en el conocimiento
de los grandes valores y de los elementos de la moral que debe tener el niño. ¿Qué es la esencia que va a destacar Félix Varela a comienzos del siglo XIX? La esencia es que se está adaptando un modo de enseñanza a las características del niño cubano. ¿Cómo enseñarle lo universal, lo que viene de la literatura, del idioma, de la lengua española, pero al mismo tiempo cómo esto es necesario adaptarlo a las características del niño cubano? Y es ahí donde empieza a conformarse una educación cubana. Esta educación cubana va a tener mucha fuerza en el siglo XIX, porque hay una convicción que la va a decir Varela, la va a decir Luz, la va a decir Martí, y es la convicción de que Cuba será Cuba, es decir, será esa Cuba cubana en la medida en que su pueblo sepa elegir, sepa pensar por sí mismo. El obispo Espada supo aquilatar justamente los valores intelectuales y personales de aquel tenaz curita, como él mismo lo llamara, y en sus manos puso sus aspiraciones de renovar los planes de estudio del Colegio Seminario San Carlos, dándole realmente rango de enseñanza superior. El padre Varela es una criatura excepcional. En las clases era el centro, pero no solamente por su acrisolado aplicación a la educación, sino por su excepcional sencillez. Ahí no se puede separar los valores éticos y morales del padre Varela que lo llevan a convertirse en el santo de los cubanos. Es decir, una figura cuyo perfil evoca las más claras y preclaras virtudes. Podríamos decir que en lo que más se destacó el padre Varela como maestro fue en la renovación de los métodos de enseñanza, en la ciencia por la experimentación y en la filosofía por su énfasis en enseñar a los alumnos a pensar con cabeza propia. En New York continúa publicando sus obras, El Habanero, las ediciones nuevas de sus obras de filosofía y las cartas a Elpidio, que se considera uno de los mejores ensayos literarios escritos en español hasta su época. Varela, Luz, Martí después van a ser fundamentalmente educadores de niños o de jóvenes. Por eso la frase de Luz de que Varela fue el que nos enseñó primero en pensar. Es decir, el hábito, la costumbre, la necesidad de pensar, que es tan importante en la criatura humana. ¿Qué es educar? Educar es preparar para la vida. Y como es la preparación para la vida, es algo más que el conocimiento puro, es el modo en que se comportaba o se comporta la persona en sociedad. El interés que va a nacer en la escuela cubana es la formación ética, moral, intelectual del niño. Por eso la preparación del que llegará a ser universitario o no, porque no necesariamente estos niños van a cursar estudios universitarios, era enseñarlo a cómo pueden enfrentar la vida. Eso es lo que en esencia Varela hace en el Seminario de San Carlos. Cuando el rey Fernando VII logró eliminar las Cortes y condenó a muerte a muchos de los diputados, incluyendo a Varela, este logró escapar a los Estados Unidos, donde viviría el resto de su vida. Allí publicaría el periódico El Habanero, en el que definió su pensamiento político. Afirmó que quería ver a Cuba tan libre en lo político como lo es en la naturaleza. Y se declaró abiertamente
a favor de la independencia de Cuba. El padre Varela, cuando sin haberlo previsto, tuvo que ser maestro porque se lo pidió su obispo, lo fue de corazón. Era reconocido como uno de los intelectuales más brillantes y capacitados de su época. Varela es el primero en dar el primer sistema de educación en Cuba. Y de un modo u otro es el sistema de educación que van a continuar en el siglo XIX desarrollando otros importantes maestros cubanos. Es Varela una antorcha que nos ilumina, una voz que todos los cubanos debemos escuchar, un testimonio cuya imitación y seguimiento enriquece el alma de aquellos que nos acercamos a su eterno espíritu y pensamiento. Hay que imaginarlo hablando en medio de la convención política en España, hay que imaginarlo reclamando los derechos de las naciones que habían surgido al calor de la revolución de 1810 en nuestro continente. Hay que verlo tronar contra la esclavitud, hay que verlo apelar en última instancia y defender el derecho de la lucha armada, un hombre como él, que defiende el derecho de la lucha armada como última razón para alcanzar la redención verdadera que no podía obtenerse solo por la vía de la evolución del pensamiento, había que precipitarla en un parto doloroso. El Santo de Cuba, como se le llamó en época de Martí, se trasladó a la ciudad de su niñez para morir tan cerca de Cuba como pudo. El mayor magisterio que nos regaló es, sin duda alguna, el magisterio de su propia existencia. Un hombre como Varela enseña solo de estar presente, de ser como fue. Ese es el mayor legado del Santo de los cubanos.